Hola, bienvenidas. Este material se llama para ustedes la historia perdida o la historia que no nos contaron o la pieza del rompecabezas que nos falta para comprender qué está pasando en el feminismo. Este material nosotras lo abordamos, bueno, cada edición lo que sucedía es que lo decía de mi ronco pecho, pero también he decidido por eso grabarlo. Lo veíamos sobre todo en el curso, bueno, lo seguimos viendo, en el curso de formación de talleristas de Ímpetu Centro de Estudios, en la tercera semana, después de un recorrido teórico desde el sexo como categoría social y desde la heterosexualidad como régimen político. Entonces llegamos a la tercera semana donde abordamos la diferencia entre perspectiva de género y feminismo. Para aquellas que no son parte de ese proceso, lo que yo les sugiero es escuchar los podcasts en Spotify, así lo buscan, el podcast de Menstruadora, y si un día Spotify me da de baja, búsquenlo en una plataforma que se llama iVoox, ahí pongan podcast de Menstruadora y van a salir los materiales, escuchen, les sugiero los 5 materiales primeros y después vean este contenido. Otra ruta para las que están en el canal de YouTube es mirar de nueva cuenta el video de sexo como categoría, heterosexualidad obligatoria y llegar a este material. Es para todas posible ponerle un poco más de contexto. Durante la década de los 60s y los 70s hubo movilizaciones de mujeres a lo largo y ancho de todo el mundo. Varias propusieron nociones teóricas que después nos ayudaron y seguimos usando hoy. Fueron tiempos de mucha efervescencia social en todo el planeta. En el caso latinoamericano estamos hablando de mujeres que se opusieron a las dictaduras militares. En el caso de Estados Unidos estamos hablando de las primeras generaciones, luego de una larga lucha por los derechos civiles y políticos, de mujeres afro-norteamericanas y mujeres chicanas y mujeres de diferentes orígenes no blancas que llegan a las universidades estadounidenses. Entonces hay una oportunidad histórica de difundir con mayor eco las ideas feministas. Entonces son momentos muy críticos, de mucha efervescencia social y de un pensamiento, pues eso, que cuestiona las estructuras, que cuestiona el sistema. ¿No? Cuestionamos la categoría sexo, cuestionamos la categoría raza, cuestionamos la categoría clase. ¿No? Es una visión crítica que caracteriza esos tiempos. Entonces, bueno, eso ocurre en la década de los 60. Un ejemplo que pongo es el libro de Kate Millett, que bueno, fue su tesis de doctorado, y Kate Millett en la política sexual, imaginemos la que está en su maquinita de escribir, escribe ahí: patriarcado, dominación de hombres sobre mujeres, punto. A Kate Millett se le ocurrió, no, es ella apenas una probadita de todo lo que colectivamente y generacionalmente estaban haciendo las mujeres. Definir al patriarcado como un sistema de opresión, de dominio y de explotación de hombres sobre mujeres, simple, ¿no? Pero el patriarcado empieza a mirar con mucha cautela qué está pasando con estas mujeres organizadas. Aunque fuéramos pocas, o aunque fueran pocas, y que no eran tan pocas, pues les digo que estaban en todo el planeta organizándose, el patriarcado no considera que hay un riesgo menor. Yo pongo este ejemplo, es como una gran empresa. Imaginemos Google, Coca-Cola, Facebook. Cuando sale una nueva app, una nueva aplicación, estas grandes empresas la compran, aunque esta aplicación haya sido realizada por un grupo de estudiantes de la universidad, bla, bla, bla. Rápidamente estas grandes empresas, estos grandes emporios, ofrecen su dinero, la compran y vuelven esta aplicación como parte de su catálogo de productos. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Y la otra es que no pueden permitir que un riesgo que hoy sea menor y que pudimos haber comprado, mañana signifique mi competencia que me va a desbancar. Entonces, en el patriarcado, en el capitalismo, no hay riesgo menor. Saben perfectamente que este emporio, este poder que tienen, está construido sobre peldaños sociales y que implica estrategias continuas, ¿no? Hay casos emblemáticos de empresas que han fracasado, por ejemplo, los celulares BlackBerry, que hace unos 15 años, no sé cuánto, eran los celulares del mundo de negocios. Y hoy nadie usa eso, ¿no? Bueno, porque no movieron los peldaños necesarios a nivel económico y a nivel financiero para mantener su emporio. Así que hoy nadie conoce esos celulares. El patriarcado y el capitalismo saben perfectamente que les puede ocurrir eso.
Así que no permiten que ningún riesgo mañana sea un riesgo que ponga en duda o que tambalee toda su estructura. En el caso del feminismo y cualquier lucha social, pero hoy nos enfocamos, y bueno, yo me enfoco a la lucha de las mujeres, sucedió exactamente igual. Así que el patriarcado, 1975, les ponía de ejemplo a Kate Millett en 1969, y apenas 6 años después, en 1975, lo que pasa es que el patriarcado convoca a un gran evento de mujeres. Ese evento, para no cuatrapearme, fue la primera conferencia mundial sobre la mujer, también conocida como la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. Se desarrolló en la Ciudad de México del 19 de junio al 2 de julio de 1975 y fue realizada con la finalidad de que coincidiera con el Año Internacional de la Mujer y condujo a la creación del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. O sea, es un evento convocado por una institución patriarcal. La jurisdicción fue de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, de la ONU. ¿Qué está sucediendo en 1975? Pues que el patriarcado, con sus grandes tentáculos, empieza a ir infiltrándose en el movimiento de las mujeres. Fueron varios momentos clave. Es 1975, un texto clave que tiene varias aportaciones, pero no por eso deja de despolitizar un gran concepto que fue patriarcado. Es el texto de Gayle Rubin llamado, que siempre se me olvida, El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo. Para Gayle Rubin, recuerden que en el 69 escribía Kate Millett La dominación de hombres sobre mujeres. Gayle Rubin en el 75, 6 años después, escribe que mejor hay que usar sistema sexo-género, ya no patriarcado, y que el sistema sexo-género es un conjunto de acuerdos por el cual la sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en las cuales estas necesidades sexuales transformadas son satisfechas. ¿Qué? Es un asunto de roles y sexualidad. No está hablando de dominación, no está hablando de opresión, no está hablando de explotación de hombres sobre mujeres. No es casual. Este momento es un momento político de muchas tensiones. Las feministas radicales en Estados Unidos denunciaron que la teoría, la academia, estaba siendo financiada por redes de proxenetas. Entonces Gayle Rubin, no es casual que modificara los aportes y dijera, ¿saben qué? Yo considero que patriarcado ya no hay que usarlo y en cambio hay que usar la palabrita sistema sexo-género. Es un tema que documentaron las radicales en ese tiempo. Desafortunadamente hay mucho debate en inglés, en español hay poca traducción, pero ahí está. Entonces, regresamos. 69, todavía hay ciertas aportaciones. 75, está la Conferencia Mundial por el Día de la Mujer, por el Año de la Mujer, y está Gayle Rubin, entre otras autoras, que comienzan a desdibujar la opresión de las mujeres y reducirlo a un tema de sexualidad. 1975, muy pronto, ¿no? Pues no, ni siquiera se permitió que el movimiento floreciera cuando ya se lo estaban comiendo. No crean que solo nos pasó al movimiento de las mujeres, fue un movimiento, no sé cómo decirlo, un cambio más bien, un cambio de ideología, un reforzamiento poco a poco de un enfoque posmoderno, y que íbamos a ver con los años. Al menos en ese tiempo todavía era difícil identificar qué estaba pasando. Recapitulando, el sistema patriarcal, a través de sus instituciones, poco a poco comienza a comprar varias nociones feministas, a intervenir a través de sus financiamientos para volver a quienes antes fueron críticas, o no lo fueron y compraron a otras, en parte de su catálogo, en lugar de que mañana la rebelión creciera. Esto no solamente ocurrió con el movimiento de mujeres, esto ocurrió con todas las organizaciones sociales y tiene que ver con el contexto político internacional. Vamos a hablar un poco de ciertos años en la vida, en la historia de México, de manera muy caricaturizada, no crean que esto es muy profundo, cada quien tendrá que investigar, que leer al respecto. En los años 50, en Latinoamérica, se vivía bajo una política que se llamó sustitución de importaciones o estado de bienestar. En los años 50, a nivel internacional, lo que está pasando es que la Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. Las grandes potencias están dividiendo lo que destruyeron, para eso hicieron la guerra.
Así que Latinoamérica tiene aparentemente un momento de bonanza, aparentemente porque recuerden que somos regiones colonizadas y despojadas, así que es aparentemente. En ese momento la población organizada se llamaba entonces el pueblo organizado, por ejemplo las colectividades de campesinas, las colectividades de ferrocarrileros, las colectividades de médicos y médicas luchan por tener derechos sociales, es decir, por un salario mínimo, digno, por tener derecho a vacaciones, tener un derecho a una jubilación, tener derecho social, o sea, a tener salud, derecho a la salud. Y se consigue, o sea, son luchas populares importantes que ciertos sectores consiguen una garantía de los derechos sociales. Fue los años 50. También pongo ejemplo de esta muestra de esta aparente bonanza en el cine. El cine de oro mexicano data de esos años y eran grandes producciones con historias pues sí, misóginas, pero eso sí, bien invertidas, con mucho dinero, donde había mariachis que andan cantando ahí en haciendas y hasta tenían ciertos efectos, etc. Pero estas grandes potencias pronto se iban a recuperar e iban a iniciar la Guerra Fría, es decir, esta disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos para ver quién puede más, ¿no? Finalmente, política patriarcal, política de los hombres. En ese esquema, pues Latinoamérica no rankea más, no juega más, esta aparente bonanza se termina. Así que vamos a ingresar en una serie de crisis económicas, una tras otra. Lo que yo entiendo es que para estar o ser parte de esas reglas económicas mundiales, que además en el caso de Latinoamérica y el Caribe estaban mediadas por las políticas intervencionistas de Estados Unidos, pues lo que hacíamos, y seguimos haciendo, es exportar materia prima e importar tecnología. Esto sumió a los países, además de todas las causales racistas, intervencionistas, de despojo y colonialistas, pues a los países en más y más crisis económicas. Los países que se rebelaron, no, los países, el pueblo organizado que se rebeló, vivió varios castigos por rebelarse, es decir, se les impuso dictaduras básicamente a toda Latinoamérica, porque no iban a permitir que el pueblo organizado pusiera en duda este modelo intervencionista. Ese es el contexto de la década de los 60 y los 70. Por eso no es raro que la teoría que se producía en esos tiempos tenía que ver con tres conceptos clave: explotación, opresión y dominio, ¿no? La dominación. Entonces hablaban de la estructura del patriarcado, de los hombres sobre las mujeres, las feministas, se hablaba desde una lucha antirracista de la categoría raza de Europa sobre el resto del mundo y por supuesto desde la burguesía sobre el proletariado desde una lucha anticapitalista. O sea, así se pueden ver las estructuras. Esos son los años 60 y 70. Pero las crisis económicas comienzan a arreciar cada vez más. Ahí estamos hablando de tiempos que, bueno, no han terminado, pero son caracterizados también en esos años con desapariciones forzadas, lo que se conoció como guerra sucia, presos y presas políticas. Fue un tiempo muy duro, como bueno, lo sigue siendo. Eso es lo que caracteriza esos años: desapariciones, rebelión, dictadura. Para 1976, ya México y bueno, varios países se declaran en bancarrota. O sea, no podemos pagar la deuda externa en diferentes regiones de América Latina y el Caribe. Y lo que dice Estados Unidos a través del Banco Mundial es: no les perdonamos la deuda, nos deben muchísimos miles y miles y miles de millones, pero les vamos a prestar dinero para que nos paguen con ciertas condiciones. Esto, les digo que la gran crisis fue el 76, pero en el caso mexicano fue el 82. Un poco se pudo ir sobrellevando con la exportación de petróleo, un poco, no nos salvamos de ninguna crisis, al igual que de toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces se emite el ajuste estructural. El ajuste estructural va a ingresar oficialmente en 1985, pero la historia nos indica que fue ingresando en diferentes años en Latinoamérica. Es decir, en el caso de México fue en 1982. Y lo que dice Estados Unidos es: voy a darles este dinero, pero tienen que recortar los derechos sociales que aún garantizan, porque estos derechos sociales se vuelven servicios privados que mis empresas transnacionales van a venderles a su población. No crean que los gobiernos los defendían, ¿no? Estaban coludidos, eran parte del mismo equipo, eso lo sabemos. Quien va a vivir las consecuencias pues es la población, específicamente las mujeres. Así que el ajuste estructural es la entrada del neoliberalismo en Latinoamérica y el Caribe.
Eso significa que lo que antes luchó la población se va a privatizar. Esto ahorita lo vemos casi que como una máquina del tiempo, la verdad es que sí lo lograron. Por eso es muy normal que nosotras sepamos que no hay derechos sociales, que no hay derecho a la salud, que tienes que pagarlo, y que eso de la jubilación es un cuento que quedó hace mucho tiempo atrás, ¿no? No está garantizado, no lo vamos a vivir, y si tú quieres tener algo así como un ahorrito, pues tú lo haces, tú lo pagas con un banco, y son las Afores. O sea, los derechos sociales dejaron de existir, se privatizó todo, pero era 1985, era 1982 y vamos a ir poco a poco rumbo a la década de los 90. Así que saben que si se privatiza de un día para otro, la población se va a levantar, porque venimos del pueblo organizado, o sea, es decir, venimos de largas historias de lucha y resistencia. Así que lo van a hacer poco a poco. Una de esas maneras, como van a cooptar los diferentes movimientos sociales, es a través de la institucionalización. Y esto lo narran diferentes feministas, lo narran, ahorita les voy a contar quién, porque son las autónomas, nos cuentan que fue una institucionalización de las luchas para desmantelarlas y cómo lo van a lograr. La Embajada de Estados Unidos, esto lo cuenta Jimena Bedregal, convoca a las colectivas feministas, a las colectivas de mujeres a principios de la década de los 90 y les dice: a ver, les vamos a dar dinero, ya sabemos que no tienen ni para el pasaje porque viven en crisis económica y queremos darles dinero, vengan, las vamos a apoyar. Ante esto hay un escenario que yo les pido que imaginen, porque no sabemos, pero es la reconstrucción de los hechos. Las mujeres dicen, hay tres posturas. Unas dicen, ¿cómo vamos a ir, amigas? El capitalismo, el imperialismo se alimenta de nuestra explotación como mujeres. Ni de chiste van a hacer algo a favor de nosotras. Sería como darse un tiro en la cabeza, ¿no? El propio sistema suicidándose. No, es una mentira, no vamos a ir. Entonces ellas no van. Han sido de corte anarquista, de corte socialista, críticas. Hay un segundo grupo. Ese segundo grupo lo narra Jimena Bedregal. Ella fue a las reuniones a ver qué pasaba y después se dieron cuenta que era una trampa. Pero van las que dudan un poco, a ver qué pasa, vamos a ir a ver, ¿no? Porque sí, no hay dinero, y qué tal que le podemos sacar, ya saben, el famoso cuento, quitarle el dinero a las instituciones y volverlo funcional. Esto es una trampa. Si tú recibes dinero de la institución, trabajas para la institución, que no les mientan, paréntesis, hay muchísimas organizaciones haciéndose pasar por autónomas que reciben dinero del Banco Mundial. Así que yo que ustedes, cada vez que vean una actividad gratuita, pregunten quién te paga. Y que lo digan, si tanto van pidiendo dinero, pues que sean honestas, pero no lo dicen. En aquellos tiempos sí lo decían, esos tiempos ya no, ya el cinismo está en su máxima expresión. Entonces van las que dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y está el tercer grupo, la tercera postura, mujeres acaudaladas, mujeres de muchos recursos económicos, mujeres de pues una familia muy rica, con estudios en el extranjero, a quienes ya les habían dicho, oigan, vamos a ir a su país, a su pobre país, a ofrecerles dinero a las colectivas para comprarlas, pero queremos que ustedes sean nuestras aliadas, porque bueno, son gente civilizada como nosotras, Embajada de Estados Unidos, así que por favor te pido, académica, que me hagas un informe de qué pasa con las mujeres en México, porque yo el día de la reunión voy a llegar y voy a decir, quiero un informe y todas las colectivas lo tienen que hacer, y tú, académica, dirás, ya lo tengo. Y la académica decía, claro que por supuesto, ¿no? Llevarme con esas, las de las colectivas, jamás. Yo soy una señora de alta alcurnia. Así que bueno, esas fueron las tres posturas. Las que dijeron no, las que dijeron vamos a ver qué pasa, y están las que dijeron sí. No cualquiera, no crean que eran ahí mujeres trabajadoras, no, eran mujeres ricas. Este es el escenario. Este escenario nadie nos lo contó, ¿no? Lo que nos contaron ya finalmente es la versión de las mujeres ricas que se asignaron la autorrepresentación de las mujeres y dijeron, yo sé como académica lo que necesitan las mujeres. En fin, esta es la versión que conocemos. Ahora les voy a contar lo que pasaron con estos dos primeros grupos, las que no fueron y las que fueron y luego se salieron porque vieron qué pasó. Es que, ¿qué pasó? Narraron cómo estos financiamientos tenían un alto costo y era dejar de hablar de la dominación, dejar de hablar de la opresión, de la explotación de mujeres y empezar a hablar de roles
y sexualidad. Roles y estereotipos. Recuerden que en 1975 ya había ocurrido esa despolitización, entonces para la década de los 90 ¡pup!, nos la avientan. Así los residuos que habían vivido en Estados Unidos, así nos lo echan, su basurilla, para aprenderla. Entonces dicen nada de que andan diciendo que violencia de los hombres sobre las mujeres, mangos, van a empezar a decir violencia de género. Nada de que van a hablar de feminismo, van a decir perspectiva de género. Esa es la historia de la perspectiva de género. Ni crean que las mujeres salíamos a decir perspectiva de género. Las mujeres salíamos a defender nuestra vida, nuestra tierra, nuestro cuerpo, ¿no? Nada que la perspectiva de género. Eso es la estrategia neoliberal para desmantelar la lucha de las mujeres. Ya sé que no nos lo contaron. Recuerden, la historia que nos contaron fue de las ricas. Y las ricas nos dijeron, ¿saben qué? Así, en sus libros, libro de estudios de género, nos dijeron, pues es que las mujeres estuvieron luchando en las calles, pero después, pues fíjate que ya evolucionamos y nos profesionalizamos en la perspectiva de género. Entonces, la perspectiva de género es un triunfo de la lucha feminista. Y esa es la versión que nos contaron. Nah, es una mentira. La perspectiva de género fue una estrategia neoliberal para desmantelar la lucha de las mujeres. ¿No? Está complicado, que no nos lo hayan contado. Son muy viles, ya sé. Fueron sus maestras, también fueron mis maestras. Y son muy viles. Así que ese es el costo, ¿no? Tanto de las que no fueron como de las que fueron a ver qué pasaba y se juntaron. Dijeron, no, pues esto es una basura. Están desmantelando la lucha de las mujeres y no se vale. No solamente lo vivimos nosotras, también lo vivieron en el caso de la defensa de la tierra desde diferentes pueblos originarios. Empezaron a ponerle sus conceptos y, por ejemplo, para la defensa de los territorios, el concepto estrategia del neoliberalismo es multiculturalidad, interculturalidad, lo que para nosotras es perspectiva de género a la lucha de las mujeres. O sea, el neoliberalismo ahí con sus tentáculos ingresando y poniendo los conceptos que ya no significaran nada, los conceptos que vaciaran la lucha, ¿no? Entonces ese fue el desmantelamiento poco a poco, pero ocurre algo muy maravilloso y es que mujeres de diferentes lugares de América Latina comienzan a denunciar esta estrategia que fue la misma, esto de que llega la embajada de Estados Unidos, las convocan, hay tres posturas, las que no van, las que van a ver y luego se van a salir, y las ricas, blancas, académicas. Entonces vuelve a ocurrir en todas partes y comienzan a levantarse varias y dicen, oigan, ¿qué está pasando? Nos están haciendo esto. No, pues sí, o sea, no se vale, ¿no? O sea, toda la conmoción de que, pues no, efectivamente es una manera de desmantelar la lucha feminista. Así que convocan algo que se llamó feminismo autónomo. Voy a poner aquí muchos paréntesis, así, bueno, así, para decir que es lo que yo he entendido como feminismo autónomo. Ha sido un tema que muchas han disputado en la academia y también a nivel político. No es mi intención, si alguna considera que sabe más de feminismo autónomo, pues escríbanlo, no me quiero meter en esa bronca. Es lo que yo he entendido, desde donde lo veo, como toda mi vida, ¿no? Como cada comentario que emito aquí, así es. El feminismo autónomo es una propuesta que, hasta donde tengo entendido, lo proponen las chilenas, entre ellas Margarita Pizano. Hay que hacer una acotación aquí, o sea, las mujeres que se iban revelando a esta intromisión de la perspectiva de género, que no tiene que ver con nosotras, provenían de diferentes genealogías. Ajá, no venimos del mismo lugar, ¿no? Entonces venimos de diferentes historias, diferentes apuestas, diferentes análisis. Así que diferentes colectividades de mujeres se van a sentir convocadas en la crítica al neoliberalismo y a la perspectiva de género, pero por diferentes causas. En el caso de las chilenas, lo que las convoca es una crítica que ellas proponen desde el feminismo radical y de la diferencia, y que después se va a llamar feminismo radical de la diferencia, pasado los años 2000, pero que en ese tiempo, hasta donde tengo entendido, era un feminismo de la diferencia y un feminismo radical. Parte de su genealogía es el feminismo de la diferencia italiano, que nos dice Carla Alonso en 1970, la igualdad es un revestimiento de la inferioridad de las mujeres. O sea, es inferioridad de las mujeres, nada más que el patriarcado nos lo hace pasar como un avance, pero no es más que su mismo poder patriarcal sobre nosotras, eso. Entonces, cuando entran las políticas de la perspectiva de género, las chilenas dicen, son políticas de la igualdad,
De nueva cuenta, es un borrado de nosotras, son políticas que buscan revestir la inferioridad de las mujeres pues en nombre del orden simbólico masculino, que esos son los conceptos que ellas usan. Entonces, bueno, ellas convocan, hasta donde tengo entendido, y mujeres de diferentes regiones se sienten convocadas por ese llamado. Entre ellas van a estar, por ejemplo, feministas bolivianas como María Galindo, cuya raíz es más anticapitalista y sus análisis tienen que ver con denunciar cómo los países y la economía internacional basa su riqueza en la explotación de las mujeres más empobrecidas y precarizadas. Al menos así lo dice en su primer capítulo de No se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Ya después pierde un poco este análisis hasta donde logro ver y no necesariamente es consecuente con lo que dijo en ese primer capítulo. Entonces ella dice que es esto, ¿no? Nuestro cuerpo sostiene la economía mundial. Así que cuando miran cómo la perspectiva de género ingresa a través del ajuste estructural, pues denuncian lo que está significando a un nivel de empobrecimiento de nosotras. Entonces son convocadas a través del feminismo autónomo. También estaban feministas antirracistas como Ochi Curiel de República Dominicana, entre otras, cuyo análisis es el colonialismo, o sea, el racismo. Entonces ellas denuncian, bueno, en ese tiempo hacían una crítica también a la heterosexualidad obligatoria, después ya no tanto, hasta donde lo logro ver. Y lo que ellas decían en ese tiempo es, estas políticas de la perspectiva de género son políticas racistas, son políticas de blanqueamiento, ¿no? Entonces la denuncia viene desde ese lugar. También estaban en ese entonces las lesbianas feministas, que después se van a conocer como lesbofeministas en el caso mexicano, que denuncian son políticas que basan su poder, su dominio, su explotación y opresión en la heterosexualidad obligatoria desde el empobrecimiento y desde el racismo. Entonces ahí están también. Así que provienen mujeres de diferentes lugares de Latinoamérica y el Caribe. Son convocadas a través del feminismo autónomo. Seguramente ustedes no sabían que existió algo llamado así. Es normal, no se sientan mal, que no lo conocieran. De hecho, las ricas, las que se quedaban con la voz única, ni de chiste nos iban a contar esto, ¿no? Jamás. Parte de lo que hicieron las feministas autónomas fue hacer encuentros cada 2 años, si no estoy mal, aunque bueno, los años también dependían de los tiempos y las agendas, desde principios de los 90 hasta por ahí del año 2004. No tengo bien las fechas, ustedes búsquenlas, no hay ningún problema, ¿no? Esto nos ayuda a investigar más. Así que ellas se fueron reuniendo a lo largo de la historia y los diferentes países de América Latina y el Caribe para compartir las diferentes estrategias que ellas estaban sobrellevando para pues enfrentar al neoliberalismo. Eso es lo que sucedió en ese tiempo. De ahí vienen varias críticas que al menos yo he aprendido, que es la crítica, por supuesto, a la perspectiva de género, la crítica a la igualdad y la crítica al proyecto racista colonial y, por supuesto, al régimen de la heterosexualidad obligatoria. En mi caso, provengo de ahí. No me siento heredera de las autónomas, no, para nada, sino que en mi contexto a quienes pude leer fueron mujeres que provenían de esa historia. Pude leer, escucharlas, conocerlas, etc. Pongo este paréntesis o digo esto porque a veces creemos, ahora sobre todo con esta neocolonización que hay de lo radical en redes sociales, que todo lo aprendimos de las blancas y no. Yo lo aprendí de aquellas que pudieron ir a varios encuentros, mujeres que hoy pues tienen entre 45 y 70 y tantos años, que me hablaron de que esto pasó, ¿no? Entonces, bueno, para cuando escuchan a una radical y sus únicas referencias son Estados Unidos, seguramente ella tampoco conoce esta gran parte de la historia del feminismo autónomo latinoamericano. Como les decía, esto fue una confluencia de diferentes genealogías. Con el paso de los años, cada genealogía iba a seguir su utopía, su metodología y su rumbo. Y está bien, ¿no? O sea, estas propuestas cuya base es una crítica al neoliberalismo iban a continuar. Por ejemplo, en el caso de las chilenas, por ahí de los años 2000 y algo, empezaron a decir que la propuesta que construían es el feminismo radical de la diferencia. En el caso de las bolivianas, surge el feminismo comunitario, que ya ha tenido varias escisiones, hasta llegar al feminismo comunitario antipatriarcal, hoy coordinado entre muchas activistas por Adriana Guzmán, que ha sido una de las voces más fuertes. En el caso de las feministas antirracistas, comienzan a hablar del feminismo decolonial a partir de los años 2000.
O sea, es otra propuesta. Igual el feminismo comunitario tiene su historia, sus propuestas muy delimitadas. En el caso de las radicales de la diferencia también. En el caso de las decoloniales también. En el caso de las lesbianas feministas empiezan a hablar desde México del lesbofeminismo a partir del año 2000. Y hay un marco nutrido muy claro y con sus puntos básicos, así como en todas las diferentes corrientes feministas. Partían de una crítica al neoliberalismo, partían de esta injerencia de la perspectiva de género, pero también debo decir que con los años a algunas se les olvidó o simplemente se alejaron de donde provenían hasta defender hoy las políticas neoliberales, queers y trans. Ahí se los pongo, ustedes sabrán quiénes son, ustedes sabrán investigar de quién estoy hablando o de quiénes estoy hablando, que eran muy críticas, porque además saben qué pasó en los encuentros, que ellas pudieron denunciar cómo la política trans estaba siendo financiada y no provenía del pueblo, ¿no? No es que los hombres transfemeninos se organizaran popularmente y quisieran entrar al encuentro autónomo, sino que los llevaban las mujeres de las financiadoras. Hay narraciones, hay minutas de eso, hay diarios, bitácoras, donde le preguntaban al hombre transfemenino, pero ¿por qué quieres ingresar a nuestro encuentro autónomo? Y él decía, porque soy una mujer. Y ellas decían, no, pero a ver, esto no es un encuentro de mujeres, es de feministas autónomas. Y ellos decían, es que me pagaron el pasaje, tal financiadora. Entonces ellas denuncian, la entrada de hombres transfemeninos aquí es a través de financiadoras, aquí en toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces esa denuncia pues fue de las primeras bases para hablar de un feminismo desde un cuerpo sexuado de las mujeres. Después a algunas se les olvidó, desafortunadamente, pero bueno, en ese tiempo eran muy contundentes, desde principios de la década de los 90 hasta principios de la década de los 2000, para denunciar que el feminismo es de nosotras. Entonces, bueno, ahí se los pongo porque se les olvidó a varias después. Así pasa. Bueno, no hay que conformarnos, hay que denunciarlo, hay que saber también leer a las autoras en su tiempo y en su contexto, porque autoras muy críticas hoy están repitiendo lo que ella en 1990 nos hubiera dicho que es neoliberalismo, pero que hoy ya se le olvidó, quién sabe qué le pasó, que no lo puede reconocer. Bueno, eso sucedió con el feminismo autónomo, continuaron en diferentes propuestas, corrientes feministas, les voy a decir así, muy bien delimitadas, muy frescas y nuevas, porque son mujeres vivas, son mujeres que debaten, son mujeres que construyen, y como todo, no hay que idealizarlas, son mujeres que también se equivocan, y también hay cosas como que les alcanzan el precio o empiezan a despolitizarse. Así se los pongo cada una, y eso implica también a nosotras revisar si no en el camino te pierdes, como parece ser que nuestras antecesoras también algunas se perdieron. Ok, y ahora voy a hablar, recuerden que en este escenario imaginario que estaban las que no fueron a la reunión convocada por la Embajada de Estados Unidos, a las que fueron y se dieron cuenta que pasaba, pues esto fue el feminismo autónomo, no todas pues, pero gran parte son las que denunciaron. Ahora voy a hablar de aquellas que se quedaron siendo las voces autorizadas de las mujeres. El gran caso mexicano es Marta Lamas. Marta Lamas, sé que algunas consideran que hasta apenas en los años recientes comenzó a equivocarse, ¿no? Decimos, ay, pues pobre señora, quién sabe qué le pasa. No, su historia, la historia de Marta Lamas en el feminismo, tiene que ver en lo siguiente, en esta ecuación. Ella traduce los intereses de la banca internacional, que es, los intereses de la banca son vender mujeres, nos lo traduce académicamente y nos dice, eso es la libertad y eso es el feminismo. Así, o sea, los intereses de arriba nos dice que eso es lo que buscamos, las de abajo. Y nos enseña, ella ha sido así como la mera maestra del feminismo en México. Yo me acuerdo cuando era muy pequeña, no tanto, quizá a los 14 años, estaba yo leyendo la revista Proceso, porque bueno, niña intelectual, y de la política masculina, claro. Y entonces encontré un textito y decía Marta Lamas que la trata era un término que no habría que usar porque había mujeres que decidían prostituirse. Yo, 14 años leyendo esto, y yo dije, ¿qué? Y mi papá, mi papá me explicó, Marta Lamas es una gran feminista. Y yo dije, wow, qué increíble, a ver qué dice la gran feminista. Y me encontré con que a los 14 años me enseñaba
que no existía la explotación sexual, sino que las mujeres decidían ser violadas. Ah, fíjate, no, pues no sabía, ¿no? Ay, qué inteligente, señora. Qué nefasta, ¿no? Si ustedes revisan lo que hace Marta Lamas a través de su trayectoria, es traducir los intereses de la banca en falsa libertad para las mujeres. Entonces, lo que ella va haciendo, por ejemplo, hoy si revisan, bueno, su gran coartada ha sido el aborto, ¿no? Ella dice, bueno, yo lo he hecho para la despenalización del aborto. Ajá, sí, pero es que el aborto así como lo entendemos en la política patriarcal, el aborto es una cuestión de números. Es decir, a ver, están todos los países y cada país debe de producir cierto número de personas. Pues claro, nosotras somos máquinas, objetos, o sea, ¿qué creen? ¿Hay que nace la gente que debe de nacer? No. ¿Cuánta gente tiene que nacer para llenar la maquila? ¿Cuántas niñas tienen que nacer para llenar la red de pederastas? Es una cosa económica. También aquí hago la acotación, luego pensamos que el aborto es una cosa como de términos morales. Ah, es que el patriarcado se asusta. No se asusta, dice, a ver, ¿cómo voy a permitir que estas mujeres aborten si me tienen que producir tanto número de niñas que van a ser violadas, explotadas y después van a pasar a la maquiladora o al mismo tiempo, ¿no? Para hacer esas prendas de ropa que compras en tus aplicaciones, como Shein o como sea que se llame. Así que están los números, a ver, ¿cuánta gente? No crean que nosotras en las ciudades viendo YouTube, probablemente no es sobre nosotras, sobre quienes se van a exigir esos números. Es sobre las niñas que viven en los estados en situaciones muy precarizadas, niñas racializadas. Ahí hay que tener cuidado, no, claro que no es sobre todas, no de la misma manera. Entonces, esos son los números que exigen. Y si nosotras exigimos el aborto, pues eso se contrapone a los intereses del patriarcado, ¿no? Porque estas niñas tenían que producir tanto número de hombres y mujeres y ahora resulta que no porque están abortando y mi negocio se cae. Así que el aborto, las institucionales que luchan por el aborto saben muy bien esto. Entonces, la despenalización puede ocurrir por varias causales. Una es que se permita en las ciudades donde no está sobre nuestro cuerpo esa exigencia de poner estos números. Finalmente hay niñas en las periferias que tienen que poner estos números. Dos, y esto lo dice Sheila Jeffries en el texto La industria de la vagina, muchas de las institucionales luchan a favor del aborto, porque las redes de prostitución requieren abortos. Ahí se los pongo, ¿no? Ya sé, temas polémicos que no queremos escuchar, pero ahí están. Así que la señora Marta Lamas luchara por la despenalización del aborto no necesariamente es subversivo. Y esa ha sido su coartada. Nos dicen, pero es que ella ha luchado por el aborto, ¿cómo puede ser mala? ¿No? Tú, ignorante, no sabes lo que ella ha hecho. No, si se vean lo que hace Gire. Pónganle en YouTube Gire Rebeca Ramos, directora de Gire, así pónganle. Es impresionante, a mí me da una rabia escuchar a estas mujeres burguesas, blancas, institucionales, patriarcales, misóginas, vendiendo mujeres. A lo que se dedica Gire, que nos han dicho que el aborto y no sé qué, que sí, o sea, sí, ahí está. Pero les digo, no necesariamente es una causa subversiva. Además de la crítica que han hecho históricamente tanto las feministas de la diferencia como las lesbofeministas, que el aborto parte de una obligación sobre las mujeres por vivir coitos, ya sea porque aparentemente lo consintieron o por violación. O sea, el aborto es como un curita que te pegas y ya, ¿no? No hay más. Bueno, además de eso, el caso de Gire es que defiende contratantes de mujeres. Contratantes, o sea, parejas de hombres homosexuales, parejas heterosexuales europeas que vienen a México a explotar reproductivamente a una mujer, o sea, alquiler de úteros. Lo que le interesa a Gire y a sus abogadas es que esta familia europea regrese en tiempo récord a su casa allá en Suecia, donde viva, pero que no la autoridad mexicana no haga que se queden una semanita más, ¿no? Porque aparte la autoridad mexicana no es como que, ay, vaya a defender a las mujeres, sino simplemente pone una traba burocrática más ahí para ver qué obtiene. Pueden ver cualquier conferencia en YouTube, entrevistas, publicidad, lo que hace Gire, y a eso se dedica a vender mujeres, ¿por qué no? Claro que si tú te quedaste con la finta de que el aborto es como la causa más subversiva, pues caes y ahí te vas a la marcha junto a Marta Lamas y a Gire. ¡Qué horror! ¿No? Y otras organizaciones que trabajan en el mismo caso.
Entonces, eso es lo que ha hecho Marta Lamas, traducir los intereses del capitalismo, del patriarcado, en libertad de las mujeres, que no es libertad. Ya hablamos de alquiler de úteros, hablamos de aborto, como el aborto incluso es funcional al patriarcado. Y también ha impulsado de una manera muy fuerte la política trans. Ahora, tengo que decir algo, o sea, al mismo tiempo que todo esto a nivel de política activista sucedía, la academia, todo mal con la academia, porque recuerden, la academia responde a los intereses del patriarcado. Así que esto había comenzado a pasar desde el 70, o sea, el 75. ¿Se acuerdan que Gay Rubin ahí escribiendo patriarcado ya no, sistema sexo, género, roles y sexualidad? Bueno, no solamente le pasó a Gay Rubin, no solamente le pasó al feminismo, pasó con todas las áreas. Por ejemplo, no hace mucho yo estaba revisando teoría crítica de la comunicación escrita en los años 60 y 70, y en ese entonces los autores hombres, porque no permitían que las mujeres escribieran, decían: hay una agenda de la ideología dominante, coludida con los gobiernos y coludida con el mercado, y que hacen que se difundan ciertas noticias y no se permita responder. O sea, está dispuesto el silencio para la población, para que vivas en esa única versión de la historia. Hoy todavía es igual, nada más que tenemos como 100 dispositivos y un flujo de información impresionante de una sola versión. Tan es una sola versión en este sistema capitalista que hoy los dueños del mundo son 100 hombres. Búsquenlo. ¿Quiénes son, por ejemplo, los responsables del 90% de las emisiones de carbono en el planeta? Son 100 hombres. O sea, si tan el mundo ya cambió, ¿por qué son las mismas reglas? Porque el mundo no cambió. Más bien cambió la interpretación del mundo. ¿Por qué cambió la interpretación del mundo? Bueno, porque la academia, que es un brazo del patriarcado, fue cambiando la teoría. Entonces, en 1982, regresando al ejemplo de los teóricos de la comunicación que decían hay una agenda y es dominante y hay opresión y explotación, que parte de ese pensamiento crítico de los 60s y 70s, para 1982 dicen, saben que nos equivocamos, no hay dominación. Resulta que la población decide creer la noticia de Televisa y la población responde en el silencio. ¿A poco quedarte calladita es una respuesta? Ah, fíjate. No sabía. Pues sí, eso va a ser lo que van a decir, y toda la teoría va a empezar a empujar que ya no hay estructuras, eso es algo setentero, que lo que pasa es que tú decides lo que te oprime. O sea que cuando empiezan a decir las feministas en los años 80, las mujeres deciden ser violadas o las mujeres deciden ser golpeadas, no era que solo estuviera pasando con ellas, estaba pasando con toda la producción de teoría, estaban destazándola. A todas las áreas sociales, ¿no? Bueno, de hecho, de todas las áreas. Tengo compañeras, bueno, he conocido a compañeras en ciertas emisiones de los cursos que dicen, bueno, es que eso también pasó, por ejemplo, en la biología. O sea, biólogas, ¿no? Antes de la entrada del neoliberalismo se puede hablar de la naturaleza desde otro enfoque, pero a partir del neoliberalismo, poco a poco, a principios de los 80s, rumbo a los 90s, se empieza a hacer un énfasis en que son recursos, son objetos que le sacas a esa naturaleza. No es que antes no, porque vivimos en el capitalismo, pero de una manera mucho más despiadada, sí, con el neoliberalismo. Así que todas las áreas del conocimiento van a vivir ese cambio. En el caso de lo social está enfocado, o más bien está empujado por el enfoque posmoderno de los filósofos posmodernos. Lo que van a hacer es un reforzamiento de que no hay sistemas de opresión, sino que todo recae en la agencia del individuo. O sea que el individuo, así de masculino, decide lo que lo oprime. Y entonces les parece muy interesante cómo decide lo que lo oprime. Por ejemplo, una mujer empobrecida, precarizada, creciendo en el mundo patriarcal donde su cuerpo es un objeto, al enfoque posmoderno le interesa porque es prostituida, en lugar de analizar cómo las condiciones la obligaron a vivir esa violencia sexual diariamente, que va contra sus decisiones y va contra su libertad, porque no hubo marco de libertad. No, el enfoque posmoderno le fascina ir y decir, ay, a ver, ¿cómo disfrutas tú tu opresión? Le parece folclórica la opresión. Pero eso ustedes ya lo saben, porque casi todas las tesis e investigaciones que seguramente han leído nos dicen la agencia del individuo. Ese es el enfoque posmoderno. Se empujó en todas las áreas y se empujó también con un combo ganador, que significa la agencia está en el individuo, los gobiernos no sirven, pero hay que seguirle pagando a los gobiernos y hay que colaborar con los gobiernos. Pasaron muchas cosas. En el caso mexicano, 1985, que es cuando el enfoque posmoderno ya está a todo lo que da, terremoto en la Ciudad de México. La Ciudad de México se devasta, se cae por la corrupción de las inmobiliarias, etc. Y lo que empieza a decir los medios de comunicación, o sea, las actrices de Televisa, así en cadena nacional,
decían, los gobiernos no sirven. O sea, ya se populariza en ese entonces, los gobiernos no sirven. La pregunta que tengo es que si no sirven, ¿por qué les pagamos? Pero bueno, el enfoque postmoderno neoliberal no lo va a contemplar, no le interesa. Dice, no sirven, pero nosotros, en masculino, sociedad civil organizada, vamos a colaborar con los gobiernos para levantar esta ciudad. Entonces hay una autora llamada Alejandra Leal que hace un ensayito al respecto que dice que en el terremoto del 85 se dejó de hablar de pueblo organizado, estas luchas de los 50 que les hablaba, y se empieza a hablar de sociedad civil organizada, ciudadanos, así en masculino, que se organizan para colaborar con los gobiernos. O sea, ya no hay subversión. Entonces el enfoque postmoderno es, nos encanta la opresión, cómo la decide la gente, vamos a colaborar con los gobiernos, somos parte de todo y les pagamos a los gobiernos aunque no sirven para nada. ¿No? O sea, no hay ya rebelión. Entonces, ese marco teórico, para cuando ingresa la perspectiva de género, pues ya es un colchoncito para que nos creamos sus cuentos. Bueno, las academicistas se los creen primero. Y en ese marco, avanzando con los años del neoliberalismo y avanzando con los años de despojo, lo que resulta es que mientras Marta Lamas va posicionando sus cosas en los medios de comunicación y en la academia se va destazando cada vez más. Y ahí entra Judith Butler y Preciado, y empiezan a decir, a ver, la opresión no existe, y si tanto no la quieres vivir, dice Beatriz Preciado, Paul Preciado, inyéctate testosterona, ay, no seas bruta, vuélvete un hombre. Y Judith Butler dice, ay, no, si un hombre se pone un vestido, ups, ya irrumpió, ya se cayó el patriarcado, porque la señora no entiende qué es el patriarcado, porque la señora viene del enfoque postmoderno, revolvió todo lo que pudo y no entendió nada. Entonces venimos de ahí. Eso significa que cuando tú volteas alrededor y dices, a ver, ¿qué está pasando? Que en el feminismo las chicas, las compañeras, las jóvenes, las adultas defienden la prostitución, defienden redes de proxenetas, defienden el alquiler de úteros, defienden la política trans. ¿Qué demonios pasó? Bueno, lo que pasó es que son educadas por una única versión, la versión de las financiadoras que destazan y venden el cuerpo de las mujeres. Por eso les parece muy lógico y dicen, ay, a ver, amiga, si un hombre se siente mujer, ya es mujer, no seas del frente de la familia. Ok. Esta compañera, que seguramente viene de estratos muy acomodados, viene de esa teoría, ¿no? El cambio está en ti, échale ganas tú, eso de que opresión, explotación, ¿qué se te enteró? No, en realidad, ella decidió ser violada por dinero. Tú no entiendes, o sea, porque tú eres una moralista que piensa que la vulva es sagrada. A ver, amiga, ninguna mujer es violada por decisión. En este mundo patriarcal, tu cuerpo es un objeto, una mercancía que no es tuya. Que una mujer sea orillada a la prostitución no significa que decide, significa que es violentada estructuralmente y sexualmente cotidianamente. A ver, ¿cómo no lo puedes ver? Pues no, es que no lo entiendes. Porque Judith Butler dice y Preciado dicen, y bueno, vivimos en ese contexto muy desafortunado, pero digamos, tratando de justificar a las compañeras sin justificarlas, porque no las quiero justificar en sus argumentos, pues son resultado de 33 años de despojo, un poco más. Así que no comprenden de otra forma esta realidad, así que consideran que defender los intereses del patriarcado es feminismo y están dispuestas a todo con tal de seguir ahí. Y digo a todo porque muchas sí se dan cuenta, las que son partes de las élites, saben que si repiten eso tienen su pedazo bien ganado en la academia, en la ONG. A ver, si quieren triunfar en el mundo de las ONGs, dedíquense a nuevas masculinidades, que a la política trans. No es subversivo, el sistema está financiando estos temas. Métanse a las convocatorias y véanlo con sus propios ojos. Lo que hicieron a lo largo de estos 30 y tantos años fue volver el movimiento de mujeres en un tema de hombres. ¿Qué quieren los señores? ¿Cómo se sienten? Ah, que se quiere poner un vestido. ¡Ay, pobrecito! Hay que buscar una colecta para que se pongan los vestidos que quiera. Ah, ¿qué quiere? ¿Que un útero? Ah, hay que descuartizar mujeres para ponerle un útero al señor. Ay, de veras tú, ¿no? ¿No te das cuenta que tonta las mujeres que están luchando por su vida? Que tonta las mujeres que salen de las redes de prostitución a buscar justicia. Qué anticuadas, ¿no? Bueno, es un disparate. Pero esto es la historia que nadie nos contó
la historia de cómo el despojo del feminismo fue a través de la academia, fue a través de las propias activistas, y que eso que llamamos perspectiva de género no tiene que ver con nosotras. Hay un texto donde Marta Lamas se llama, dice Marta Lamas, la transversalización de la perspectiva de género. En ese texto nos dice, a ver, feministas, estoy cansada de que me acusen de neoliberal. Así, en una línea, ¿eh? Si ustedes quieren hacer política de la perspectiva de género, estamos hablando de política de arriba hacia abajo. O sea, es de los gobiernos hacia así, lo demás. Y si ustedes quieren hablar que con otras mujeres, que organizarse, ustedes quieren hacer activismo y feminismo. O sea, es un poco como decir, ya déjenme en paz. Sí es cierto, la perspectiva de género es neoliberal, yo trabajo con los gobiernos, es política real. Ustedes quieren hablar entre ustedes y que hablar de sus cuerpos y no sé qué, pues es activismo feminista. O sea, en ese texto lo acepta. Miren, si ella lo acepta y que ustedes anden diciendo que la perspectiva de género es feminista, pues ya es demasiado, ¿no? Ahora, hemos vivido confundidas. Entonces, hay compañeras que creen de sí mismas que son críticas radicales y autónomas, y tú escuchas su taller, no, y además nos dejamos ir por su apariencia, ¿no? Es que viene tatuada, vestida de negro, rapada, con colores, y decimos, wow, es una radical, a ver qué dice. Y empieza su taller la compañera autonombrada radical y nos dice, el género se puede elegir, la prostitución es una elección. No, pues compañera, o sea, con todo el respeto que quizá no merecen ni tu postura, pues no te la hagas de autónoma, ¿no? O sea, a lo mejor vendiste, no sé, empanadas para poder hacer el taller y no nos estás pidiendo cooperación y, no sé, conseguiste unos plumones y es un lugar que tiene sillas prestadas, ¿no? O sea, no te están dando dinero. Pero con todo respeto, pues mejor sí pídele dinero al Banco Mundial, ¿no? O sea, estás siguiendo su ideología, sus intereses. Estás muy confundida, eso no es radicalidad. Estás hablando como Marta Lamas, y Marta Lamas recibe por organización al menos 50 millones de pesos al año, por organización, y tiene 5. Entonces no le estás sacando, ¿no? O sea, si estás trabajando para ellos y estás reclutando mujeres para ellos, no estás recibiendo nada, qué raro. Entonces no te la hagas de radical, estás confundida, estás defendiendo el patriarcado. Luego, hay compañeras que, les digo, que se creen autónomas, radicales, no sé qué, y defienden toda la ideología queer, toda la ideología trans y redes de proxenetas. Y por otro lado, también hay institucionales que se creen radicales y que hablan de igualdad, equidad, paridad, empoderamiento, derechos humanos de las mujeres. Compañera, con todo el corazón, aunque la institución es una porquería y las instituciones son todas una porquería, pero hay muchas mujeres muy valiosas. Pero tu trabajo muy valioso, está respondiendo al marco del patriarcado, entonces no hay crítica ahí, o sea, no te engañes. Y la otra es que aunque hubiera una crítica ahí, si tú mezclas un concepto de la autonomía con un concepto del patriarcado, siempre gana el patriarcado. Es como hacer una ensalada y echarle algo que a ustedes no les guste. El otro día preguntaba en Facebook un ingrediente que no les guste. Pero no sé, a ver, voy a poner un ejemplo excesivo, como vas a hacer una ensalada y tu ensalada está hecha por elementos de la autonomía y del feminismo, ¿no? El jitomate, tu lechuguita, tu zanahoria, en fin. Y un pedazo de caquita de perro o de gente, no sé, como quieran imaginarlo, es la perspectiva de género. Si tú mezclas tu ensalada con un pedacito, así, y que traes un buen argumento, o sea, traes muchos elementos de la autonomía, y lo mezclas con un pedacito de caca, toda tu ensalada sabe a caca. Eso pasa, no hay que mezclar. Si tú trabajas en la institución, que en el gobierno, que en la ONG, tu marco y la perspectiva de género, aprende a declamar equidad, igualdad, paridad, empoderamiento, identidad de género, galletita del género. Eso di. Ni modo, es tu marco. ¿Para qué trabajas ahí? No es cierto, ya sé que hay que comer. Entonces, ese es tu marco. Respeta tu marco para que no lleves conceptos de la autonomía, de la radicalidad y lo pongas ahí. Y finalmente lo que va a pasar con el pedazo de lechuga, con el jitomate, es que va a terminar sabiendo a caca. Si tú mezclas un elemento de la autonomía con un elemento de la perspectiva de género, lo echas a perder. Se pudre. Entonces hay que saber dónde actuamos. Si estoy en ese marco, pues bueno, usa ese marco. Además, si te sales de ahí va a haber castigo. Mejor úsalo, sin problema. No se va a cambiar el mundo ahí, no vas a ayudar a las mujeres ahí. Puedes dar 3 segundos de vida más, sobre todo aquellas que trabajan legislaciones y etcétera, y programas ahí que tienen que ver con la atención a las mujeres. Sí, son 3 segundos importantes de vida, pero ahí no se cae el patriarcado. No lo vas a hacer. Estás en la boca del lobo. En todo caso le limpias un poco los dientes. Y mientras le limpia los dientes, algunas corremos abajo de córrele, porque esto se va a poner peor. Pero así como que tú vayas a envenenar al lobo,
Lo dudo. Muchas quisieron ingresar ahí tratando de envenenar al lobo y terminaron envenenadas ellas, así que no es verdad. Entonces, bueno, ahí está tu marco. ¿Que tenemos que trabajar de algo? Bueno, puede ser. Ya cada quien sabrá las posibilidades y habrá que buscar la papa, como se dice, y si es ahí, bueno, entonces trabaja ahí, pero no nos vendas de más, ¿no? O sea, si ya estás haciendo que el programito de la paridad, equidad, igualdad, y ya, hasta ahí, ¿no? ¿Para qué llevas conceptos o le pones corazón? No le pongas corazón, si le pones corazón, si le pones un pedacito de lechuga con un pedacito de caca, pues vas a ver a caca. No lo hagas, ¿para qué? En cambio, nuestras relaciones con nosotras, proyectos que sí tienen que ver con la construcción de otra munda, ¿para qué quieres traer la caquita aquí? ¿No? Si puede hacer una buena ensalada, ¿no? Y podemos disfrutarla, comerla, nutrirnos, hacer más ensalada, sembrar nuestras lechugas. ¿Por qué quieres traer los conceptos de ellos para acá? Y es muy problemático, o sea, en uno u otro espacio estamos confundidas, así, muy vil, pero es un llamado a la responsabilidad teórica, política de nuestras acciones. Yo les digo, sobre todo a las compañeras que toman esta sesión, que ahorita no es tan histriónica, bueno, sí lo tengo que hacer con la voz porque con ellas no pongo video, que piensen mientras diseñan su taller, porque para eso es ese curso, mientras diseñan su taller, piensa en una mujer que amas mucho. Yo tengo a mis hermanas, a mis amigas, a mi mamá, a mis abuelas que ya no viven, y pregúntate, si tu diseño de taller, tu mensaje, tu propuesta, tu evento, ayuda a las mujeres que más amamos, vas por buen camino. Si no, hay que replantear las cosas. O sea, ¿para qué si una mujer se consiguió una hora de su vida, dentro que es madre, dentro que trabaja en dos jornadas, dentro, o sea, de todo, la explotación normal de las mujeres latinoamericanas, y van a un taller donde le van a explicar que la galletita del género y que hay hombres que se sienten mujeres y que nosotras en realidad somos unas cis, pues qué falta de respeto, ¿no? A nuestra historia, a nuestro tiempo. O sea, no vamos a ocupar el tiempo para hablar de nosotras y nuestra libertad, de explorar y de contar nuestras experiencias de abuso sexual, que ha sido violencia atroz sobre nuestras cuerpos. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? ¿Cómo no vamos a analizarlo, a politizarlo, a darnos cuenta que no fue nuestra culpa? ¿Y vas a preferir ponerles una galletita del género? ¡Wow! ¿Cuánta misoginia introyectada hay en ti? Y así se los pongo, o sea, si tu taller hace perder el tiempo a una mujer, no la ayuda a escapar de esa violencia o no le da herramientas, porque además es demasiada aspiración que escape, ¿no? Pero no les da herramientas para fortalecernos, replantea tu mensaje, replantea tu taller, replantea tu colectiva, tu actividad. Si tu mensaje es para ellos, estás trabajando en el patriarcado. No importa que ellos se quieran poner un vestido de hada, tengan 5 años, 50, 60 y que el señor se llama Juanita ahora, no. Esa es la historia de los hombres, es trabajarle a ellos. A ver, si tu taller, en lugar de hablar de cómo tanto abuso sexual hemos vivido las mujeres, se dedica a decir que puedes elegir la prostitución, qué falta de respeto, ¿no? ¿Cuánta misoginia hay ahí? Le estás trabajando directamente a los proxenetas. ¡Wow! Eso es una llamada de atención para todas, para mirarnos dónde están nuestros pisos, o sea, dónde están nuestros pies, porque hemos sido construidas en esa perspectiva de género, en ese enfoque postmoderno y en ese enfoque liberal. Ahora, otra cosa que pasó, que nos hizo confundirnos un poco más, es que el patriarcado monta teatro, monta shows para confundirnos. Entonces, las liberales de la vieja guardia, las mujeres que en los años 90, estas mujeres ricas que sí se autoasignaron la representación de todas, fueron y hablaron de equidad, paridad, derechos humanos, queremos ser diputadas y todo esto, que es patriarcado. Ellas siguieron su trabajo dentro de la institución patriarcal, que es ser diputadas, que ser senadoras, que ser académicas, etc. Y en un punto el patriarcado las va a obligar, no las va a obligar, las va a invitar a actualizarse. Pero entonces para actualizarse llegan las académicas más jóvenes, que digo jóvenes, pero 35, 45 años, y llegan con las de 60, 70, las liberales, las de equidad, igualdad, paridad, diputadas, y dicen las jóvenes con su atuendo punk, como Volver al Futuro también en otras ocasiones,
y les dicen, a ver, feminista liberal anticuada, aunque son el mismo equipo, acotación, son el mismo equipo, esto es una puesta en escena, se pusieron de acuerdo, tú dices este diálogo, yo digo este diálogo, así, bla, bla, bla. Y le dicen las jóvenes postmodernas, ¿sabes qué pensamos? Que eres muy anticuada. Porque eso de la igualdad, de equidad, paridad, que old fashioned, porque, ¿sabes qué? Eso es muy dicotómico, muy binario, y ya ni hay géneros. Ay no, actualízate, liberal, setentera. Liberal, setentera, porque no entiendes. Entonces las liberales que han comido del patriarcado, pues aceptan la actualización y dicen, tienes razón, toda la razón, no hay géneros, estoy muy binaria y dicotómica, así que venga la ideología trans. Esto pasó en México por ahí del año 2005, 2006 y sigue pasando, recién por ahí yo tengo un textillo donde hablo de cómo la puesta en escena, por ejemplo, la última puesta en escena que yo recuerdo es cuando una periodista colombiana habla o debate públicamente en un noticiero de la mañana con Marta Lamas y se hace pasar como la joven crítica, pero trabaja del mismo bando, o sea, trabaja a favor de la prostitución, trabaja a favor de la ideología trans, trabaja con las mismas financiadoras de Marta Lamas, pero montaron el show. Entonces tú te dejas ir muy pronto y dices, no, pues esta es más joven, más crítica, más no sé qué. Aguas, aguas, aguas. Tranquilas, no nos emocionemos tan pronto, no le pongamos corazón tan pronto. ¿Para quién trabaja? ¿Qué dijo? A ver, ella también se posicionó a favor de la esclavitud sexual. Entonces muy crítica no es. ¿Qué dijo? ¿Dijo que ser mujer es un sentimiento? Pues muy crítica tampoco es. Tranquilas, estamos ante una puesta en escena. El teatro está puesto. Es para que digamos, ay, sí, entonces si estas nuevas están criticando a las viejas, entonces yo le creo a las nuevas, y entonces reactualizan y refuncionalizan, le ponen un aire fresco a la institucionalización, porque ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No porque seamos tontas, es que no tenemos otra versión de la historia. Por eso este video se llamó La historia que nadie nos ha contado. Espero que no se ofendan mucho, y bueno, si se ofenden, tómenlo con calma. La historia, de todas formas, de los libros, los posgrados de género, los estudios de género, la historia única es la historia que nos contó Martita con todas sus amigas riquitas. Así que esta versión la pueden tirar a la basura, como siempre, o empezar a mirar qué demonios estamos repitiendo y por qué nos emocionamos tanto al ver esas organizaciones que venden mujeres. ¿Por qué quieres ser colaboradora, voluntaria, marchar con ellas? ¿Por qué? Porque no te da pena. No es que nos dé pena, pero pues eso, es tiempo de cuestionarlo. Es un tema largo y bueno, son diferentes fuentes, les digo, esto lo aprendí de las diferentes autónomas, de mis compañeras, de lo que he ido viendo poco a poco, y las fuentes que no haya mencionado, pues no hay ningún problema en reconocerlas después, pues finalmente es un video. Luego me exigen aquí un documento de investigación de primera línea. Ella no sabe decir ni un artículo que ponga que la lo sacó de la RAE. Bueno, así se ponen de misóginas a veces y racistas. Entonces, bueno, tómelo con calma. Ahí está Google, pueden investigar más, pueden preguntar más y cualquier duda también. Adiós. Adiós, adiós, adiós.